Es un proyecto que trata de analizar la interacción entre vulnerabilidades financieras y desigualdades. Digo el título amplio y lo bajo: vulnerabilidades financieras y desigualdades sociales, fundamentalmente, regionales y productivas. Y analizando a nivel de empresas y a nivel de familias. En el contexto de pandemia, cómo la pandemia y el impacto de la pandemia hace aumentar las vulnerabilidades financieras y cómo ese aumento de vulnerabilidades financieras impactan las desigualdades sociales, regionales, productivas y de género. Y particularmente analizamos las vulnerabilidades financieras a partir de una dinámica específica, que son las dinámicas de endeudamiento, que atraviesan los hogares y las empresas en el contexto de la pandemia. Sobre vulnerabilidades financieras en contexto de COVID, ¿qué impactos son sobre desigualdades sociales? Que es preguntarse cuánto avanzan y cuánto no avanzan en contexto de pandemia la situación de las familias cuando son vistas a nivel de esos endeudamientos. Y desigualdades productivas es cuánto avanzan o no avanzan las empresas en contexto de pandemia cuando acumulan situaciones de endeudamiento, atrasos de pago, moratorias, etc. Y al mismo tiempo, todas estas observaciones, estos análisis están atravesados por la pregunta de cuál es el impacto de las políticas públicas sectorializadas, por ejemplo, programas orientados a las pymes con financiamiento de bajo costo o orientados a las familias, el crédito de AFIP a tasa cero, cuánto impacta esas políticas en las situaciones de vulnerabilidad financiera de los hogares. Y cierro con algo que quiero remarcar. Estamos viendo, sobre todo a nivel cuantitativo, una muestra que abarque todos los sectores sociales, porque queremos ver las desigualdades, sectores sociales y sectores productivos. Por eso vemos sectores que han mejorado su situación en contexto de pandemia, han ganado, y los sectores que han perdido. Porque hay que poner también sobre el tapete que en la pandemia hay sectores productivos y hay sectores sociales que se han beneficiado. La gran mayoría ha perdido. Y hay algo que es clave en este proyecto, que es, si se quiere decir, la ambición metodológica, que tiene doblemente, porque es un estudio sobre familias y sobre empresas. Casi diría que es una innovación en términos de investigación de ciencias sociales, porque generalmente las empresas son analizadas por los economistas y las familias por los sociólogos o antropólogos. En este caso, por la configuración de nuestra red, que es una red interdisciplinaria, sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, economistas, permite que analicemos en simultáneo, bajo un mismo paraguas de preguntas, a familias y a empresas, en una metodología cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa a través de mediciones con alcance de comparación regional sobre empresas, y eso fue una gran ambición, y luego estudios de caso cualitativos, tanto sobre empresas como sobre familias. En términos de organización del trabajo de este proyecto, de todos los proyectos, yo creo que una característica, una propiedad clave son proyectos que duran un año y que tienen que producir resultados en un año. Y al mismo tiempo, por lo menos una exigencia que nos pusimos con el conjunto de colegas que son parte de la red, producir también resultados en el medio, a los 6 meses. No esperar hacia el final, sino producir resultados en el medio
a los 6 meses y que esos resultados puedan ser fácilmente comunicables en diferentes instancias, tanto públicamente, en redes, en medios, y también junto con las instancias que Agencia propone de mediación con quienes toman decisiones de políticas públicas. Esto implicó tener una lógica de trabajo centralizada en un nivel y descentralizada en otro. La centralizada, sobre todo el trabajo cuantitativo, los estudios sobre empresas y sobre familias a través de encuestas, y descentralizada los estudios de caso, los estudios cualitativos. Era la manera, digamos, más ágil para poder responder a lo que nosotros consideramos que es el objetivo crucial de estos programas, que es producir conocimiento sobre la sociedad en el contexto de pandemia, en el momento en el cual la pandemia está produciendo sus efectos, no varios años después. Una cuestión que es clave en lo que nosotros investigamos y que en realidad está presente en muchas de las investigaciones en ciencias sociales, que tiene que ver con el subregistro de ciertas dinámicas sociales y económicas. En la cuestión específica de los endeudamientos, tanto de familias como de empresas, hay todo un universo de dinámicas de endeudamiento que están en el universo que podemos llamar muy rápidamente enmarcadas en la informalidad, y que la estadística pública no registra. Entonces, un primer hallazgo tiene que ver, casi diría metodológico, es poder proponerle a la política pública una observación de un universo de prácticas que se le escapa. Se le escapa doblemente, porque muchas de ellas están, porque son informales. Dos ejemplos a nivel de empresa y familia: el rol de los proveedores prestando dinero, o el rol de los prestamistas en los barrios prestándole dinero a la familia de sectores populares. Esas dos dinámicas informales están por fuera del radar de las dinámicas de endeudamiento de empresas y de familias, del radar de la estadística pública, y que ha estado muy presente en el contexto de pandemia. Prestamistas en los barrios y empresas que se endeudan con sus proveedores. Y que el Banco Central, para decirlo muy gráficamente, no lo puede registrar, porque son deudas por fuera del sistema bancario y financiero y son informales. Y por otro lado, junto a la informalidad está la fragmentación. La hipótesis analítica que venimos trabajando previamente a la pandemia, pero que en la pandemia adquiere toda su utilidad, es pensar las dinámicas de endeudamiento a nivel de familias y a nivel de empresas como dinámicas heterogéneas. Endeudarse a nivel de las familias, uno se endeuda con el banco, con una financiera, con el vecino, con el comerciante, con el colegio, con los servicios, con los impuestos. Todo ese universo de prácticas de endeudamiento, no hay registro de la política, de la estadística oficial que lo capte, porque la estadística oficial mira segmentadamente. La AFIP mira las deudas de la AFIP, el Banco Central mira las deudas con el sistema bancario. O los entes reguladores miran las deudas con las empresas de servicios. Esa fragmentación debilita un conocimiento integral de las dinámicas de endeudamiento en general y sobre todo en contexto de pandemia. Y digo sobre todo en contexto de pandemia porque una especificidad, una singularidad de las dinámicas de endeudamiento, sobre todo a nivel de familias, pero no solo, sino también de empresas en contexto de pandemia, son el crecimiento de las deudas por fuera del sistema bancario. Por ejemplo, dejar de pagar impuestos, dejar de pagar servicios, endeudarse con las familias. Entonces, si diría, un resultado esperado tiene que ver con la producción de conocimiento por aquello que está por fuera del radar de la estadística pública, en un marco
de interpretación que integre y que no fragmente dinámicas que son cruciales para entender la vulnerabilidad financiera que impacta sobre la desigualdad. Bueno, hay algo que... El primer desafío, yo creo que cuando empezamos a pensar este proyecto, pero también otros, era el optimismo que tuvimos de pensar que íbamos a ingresar a trabajo de campo en un contexto de pospandemia. Eso no sucedió, y entonces el primer desafío fue readaptarse en términos metodológicos, en términos de preguntas de investigación, a que la investigación iba a continuar en un contexto de pandemia. Y cuando digo adaptarse, tiene que ver en un montón de dimensiones. La más obvia es, digamos, los que hacemos trabajo de campo cualitativo, es reconstruir capacidades de comunicación, de entrevistas a la distancia. WhatsApp, Zoom, depende del contexto. Con todo lo que tiene de negativo y algo positivo que puede también tener. Y también, en términos de la interpretación, de que, de manera muy esquemáticamente, pensamos un antes y un después de la pandemia. Cuando la pandemia continúa, el ciclo de la pandemia continúa, uno tiene que readaptar su interpretación, no a un antes y después, sino a un durante. Y un durante que sigue, digamos, en su proceso, y que además tiene sus etapas internas. Porque no hay una sola pandemia, en términos de interpretación, pero en términos de la vida cotidiana de las familias y de las empresas. No hay una sola pandemia, porque hay diferentes pandemias de acuerdo a los contextos, digamos, locales, porque las medidas de aislamiento y su impacto tienen una variación regional, local, provincial. Digo, eso, una sola pandemia no solo en términos geográficos, sino también en temporales. Hay muchos diferentes momentos dentro de la pandemia. Entonces, tenemos la necesidad de readaptar nuestras interpretaciones a un análisis de un proceso mucho más fragmentado que el que pensábamos previamente que nos íbamos a enfrentar, que era ir a un contexto de pospandemia y poder establecer un antes y un después. Eso se quebró, y lo que tenemos es una realidad mucho más discontinua en términos de distribución geográfica del impacto de la pandemia y también en distribución temporal. El otro gran desafío en el contexto de la pandemia, de hacer ciencias sociales en contexto de pandemia, es adaptar nuestros instrumentos de conocimiento, nuestras interpretaciones, nuestras metodologías a la urgencia. Diría, a la emergencia y a la urgencia. A una sociedad en contexto de emergencia. Nosotros, como sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, pero también nuestros economistas, porque entrevistan a empresarios, todos interactuamos con personas que están atravesando un momento de emergencia. Entonces, poder estar al nivel de cierta empatía con nuestros interlocutores. Y además, también, investigar en un contexto de urgencia, es decir, tener la capacidad de producir conocimiento que esté de manera, no diría inmediata, pero con un tiempo que esté disponible para tomar decisiones, para tomar soluciones de manera urgente, y no producir un conocimiento que entre dentro de un circuito que es mucho más de largo plazo. Eso me parece que es como una gran exigencia, una gran obligación y un gran compromiso para aquellos que tenemos la responsabilidad y el honor de estar participando en estos proyectos.